del 1 al 13, quiero ser lo más clara posible. No quiero extenderme mucho, así que cualquier cosa más enseña. Pero es importante. Lo que quiero compartir. El Señor me ha estado hablando en este tiempo, lo charlamos el domingo con Elsa y con Laura cuando veníamos del velorio de nuestra hermana Marcelina. Sí, charlamos que Dios me habla siempre en sueños, y es una cosa que... Lo más loco es que me desperté y me acuerdo de una sola frase del sueño y nada más. En el sueño había armado la prédica, los puntos, todo. Cuando me despierto tenía el mensaje de si podíamos ir hasta el velorio y chau, ahí. Era una loca levantándome, porque encima no había dormido mucho, como dijo Marisol, los intercesores no dormimos casi. Entonces era como que, chau. Pero bueno, el Señor, por lo menos una palabra me dio para armar la prédica esta noche. ¿Sí? El título dice dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Parece un trabalengua, pero no es necesario. Sí, lo que les quiero hablar esta noche es de la importancia de tener los dones del Espíritu en nuestras vidas. Y que esos dones en este tiempo deben estar activos. Porque necesitamos que los dones se activen en la iglesia. Necesitamos que los dones sean vistos en la iglesia. ¿Sí? Entonces eso es lo que el Señor me hablaba en este tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el don del Espíritu? Vamos a empezar a explicar un poco, ¿no? A mí me gusta hablar, así que espero que me respondan. Porque si no es como que parece que estoy sola. ¿Sí? Una facultad de origen espiritual concebida por el Espíritu Santo que se la da a cada integrante del cuerpo de Cristo. O sea, cada uno de nosotros tenemos los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Que si, según lo que leímos en la palabra, el Espíritu Santo es el que reparte los dones a cada uno. Y como Él quiere, dice la palabra. No es que nosotros, yo hoy quiero tener el don de sanidad, no. Es el Espíritu Santo el que ve la necesidad, lo que va a ocurrir en ese momento y da ese don a la persona. ¿Sí? No es lo mismo un ministerio que un don. No es lo mismo los frutos del Espíritu que un don. Porque el don se lo da a una persona del Espíritu en un momento preciso, en un momento indicado, en un momento que necesita la iglesia para ser edificada, en un momento que se necesita que sean exhortados, en un momento que necesitamos un crecimiento. Para eso son los dones. ¿Sí? Lo que vamos a ver en esta noche es eso. Y que esta persona del Espíritu Santo los distribuye como Él quiere, a quien Él quiere. Pero nosotros también debemos buscar esos dones.
Y debemos buscar que esos dones se activen en nuestras vidas. ¿Sí? Porque como les dije hoy, es necesario que esos dones estén activos y más en este tiempo que estamos viviendo. Es necesario para el crecimiento de la iglesia, para que la iglesia aún crezca más y sea, pueda ser bendecido todo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Vamos a ver entonces los dones en esta noche. El primer don que vemos en el versículo 8 dice palabra de sabiduría. ¿Qué entienden ustedes por palabra de sabiduría? A ver. No el grillo. ¿Qué entienden ustedes por palabra de sabiduría? No importa si se equivocan, estamos para aprender. Un consejo sabio. ¿Te robó lo que iban a decir, Ellen? ¿Sí? Es que cuando alguien viene a pedirnos un consejo, nosotros podamos dar la palabra justa que esa persona estaba necesitando. Eso es el don de sabiduría. O bien cuando usted está hablando por alguien y el Señor le pone en su corazón una palabra para esa persona y se la manda. Y la persona dice, es justo lo que estaba necesitando. Porque se activó ese don de sabiduría en nuestras vidas, que necesitaba al Espíritu Santo que esa persona sea, esa persona necesitaba una respuesta y a través de ese mensaje el Espíritu Santo le manda la respuesta. Ese es el don de sabiduría. Todos necesitamos tener ese don y orar para que Dios nos dé ese don. ¿Por qué? Porque va a venir gente a pedirnos consejos. Va a venir gente con problemas y necesitamos estar capacitados, no solamente en la palabra, capacitarnos secularmente como hace el pastor, sino también en la oración y en la comunión con el Espíritu Santo, para que nosotros podamos dar ese consejo justo a esa persona que está necesitando, dar esa palabra de ánimo que está necesitando. ¿Sí? Necesitamos ese don en nuestra vida. Después sigue hablando y dice, a otro, palabra de ciencia. ¿Qué entienden ustedes por palabra de ciencia? Dale a Ailén que te lo robo. Ya está, ya entendí. ¿Qué entienden? A ver, por palabra de ciencia. ¿Qué piensan? ¿Qué puede ser? Ahí me la quebraste. Ahí me la quebraste. No. La palabra de ciencia es cuando el Espíritu nos revela, ese don viene a nuestras vidas y nos revela algo de la otra persona. Nos revela su pasado, nos revela su presente. ¿Sí? Si vemos en Juan capítulo 4, no lo busque, yo se lo leo. Juan capítulo 4, versículos 17 y 18, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, respondiendo la mujer, vamos a leer del 16. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y ahí viene el don de ciencia sobre Jesús y le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿No? He venido el don de ciencia a confrontar a la mujer para que esa mujer sea transformada y diga, wow, realmente, después la mujer samaritana dice, realmente soy profeta de Dios. Porque era algo que él no lo sabía, no la conocía. ¿No? Y necesitamos ese don en la iglesia, para que la gente sea restaurada, para que la gente crezca en el camino del Señor, para que la gente que venga nueva pueda conocer que Dios los conoce y que nosotros no los conocemos, pero vamos a dar una palabra a aquello de decir, wow, realmente, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo sabe? Porque es el don de ciencia actuando en nuestras vidas. El Espíritu Santo lo da a quien quiere y como Él quiere. ¿Sí? Después sigue hablando. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y me encantó porque justo era lo que estábamos hablando, ¿no? De la fe, ¿no? Y saben que hay
tres tipos de fe. Uno es la fe natural, que es la fe que todos creemos, es la fe que aún los inconversos creen, y que muchos son sanos por esa fe, porque pueden creer en una imagen, ¿no? Y son sanos porque tienen una fe que es natural, pero ellos creen que la Virgen es el que le da, que habla con Dios y por el cual van a ser sanos, ¿no? Y nosotros sabemos que es por la fe. La segunda fe es la fe de la salvación, porque aceptamos a Jesús por fe. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Pero hay algo que Él tocó en nuestras vidas que hace que esa fe de salvación llegue a cada uno de nuestros corazones. Y tercero, es el don de fe, que es como el que estábamos hablando, ¿no? Que es el que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántas quiere esa fe? Amén. ¿Sí? Que oremos por, no sé. Yo mientras armaba todo esto me acordaba de todas las cosas, ¿no? Que cuando vinimos a armar las empanadas para el equipo de la masa, le compartía, yo le decía que nosotros, antes, cuando éramos mucho más jóvenes de los que somos ahora, con Ruth, estábamos en la escuela bíblica, aunque no lo crean, estábamos en la escuela bíblica, ¿no? Y nos tocaba un domingo al mes en la reunión dar la escuela bíblica. Y nosotros teníamos la escuela dominical, o sea, ahora son los sábados, nosotros teníamos los domingos a la mañana. Y nosotros ¿qué hacíamos? Cuando traían las facturas, orábamos por las facturas, nosotros dos, decíamos, Señor, que multiplique la factura y que nos quede para la noche. A las únicas que le quedaban factura para la noche eran nosotros dos. Esa es la fe, ese es el don de fe. ¿Por qué? Porque ocurre algo que para nosotros es imposible, pero para Dios no es imposible. O cuando vos oraste por una necesidad que tenías económica y el Señor te sorprende, es la fe que mueve montañas. Esa fe como un granito de mostaza es el don de fe que hay en nuestras vidas. Y que muchas veces, por los problemas, las dificultades, las circunstancias, nos abruman de tal manera que nos olvidamos que está ese don en nuestras vidas y que necesita ser activado. Que necesita ser activado. Yo mientras Marisa hablaba, me acordaba del Escort, que todavía lo tenemos, está en el taller, ¿no? Y me acordaba de las veces que nos hizo renegar ese auto, las veces que lo quise prender fuego, no se dan una idea. Ya sabíamos lo que era, ya sabíamos que cuando no andaba, cuando era el burro, cuando era el otro, que lo sacábamos y lo limamos. Bueno, ahora ya va a salir el nombre. Pero era una chapita así que teníamos que abrir y pasar una lima para sacarle todo la... El distribuidor. Sí, ahora no sale la perversa. Todo eso yo decía, Señor, ¿cuándo me vas a dar el auto? ¿Cuándo? El platillo. Ahí está. No, sí, me volví mecánica en ese tiempo con el disco. ¿No? ¿Y cuándo, Señor? ¿Y cuándo? Así que Marisa, por fe, orá por una camioneta nueva. Si el Señor nos dio a nosotros, Lo quería aprender por allá. si el Señor nos dio a nosotros, y yo siempre le digo, Señor, que sea en tu tiempo justo, en el momento justo, cuando nosotros podamos sustentar el auto, porque no es fácil sustentar el auto. Y nosotros tenemos un 0 kilómetros, o sea, ya ahora ya hace 4 años, dejó de ser 0, pero nosotros nos pudimos comprar eso. ¿Pero qué fue? Nuestra fe activa. Nuestra fe activa. A que era algo imposible para nosotros. Ahora oramos por nuestra casa. Todas las noches oro, sueño con mi casa, cómo la quiero. Mi hijo ya le van agregando cada vez más cosas, más animales, no sé, va a ser, no sé, Señor me va a tener un campo, no sé, porque con todos los animales que quieren, no sé, ¿no? Pero todo eso mueve la fe. Ese don tiene que estar activo en nuestras vidas. Y no solamente en nosotros, sino para el otro. Alentar al otro que está pasando una dificultad que muchas veces esa tormenta abruma esa fe. Y no lo deja ver con claridad. Que esa fe que puede mover cualquier cosa. Como decir, ¿cómo lo hice? No sé. ¿Cómo lo hicimos? No sé. Si usted me pregunta, hermano, todas las veces que hemos arreglado acá para el aniversario, ¿cómo hicimos con todos los gatos que tuvimos?
Señor es así, porque esa fe puede mover y hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo no creer que esos dones tienen que estar activos en nuestras vidas? ¿Cómo no creer? ¿Sí? ¿Cómo no creer que en Dios todo es posible? Nada es imposible para Él, nada. Pero muchas veces dejamos que nuestros problemas, nuestras dificultades apaguen ese don. Y necesitamos que esté activo continuamente. ¿Saben que nosotros este año nos pudimos ir de vacaciones? Y usted dice, ¿no? Como decía que la verdad que está la situación económica, o sea, si uno lo ve con ojos humanos, está complicada. Pero ¿saben qué es el primer año, de todas las veces que nos fuimos de vacaciones, el primer año donde nosotros pudimos ir con plata ahorrada, donde pudimos estar tranquilos de vacaciones sin pensar en cómo vamos a volver, en que esto no gastemos, en que fijarnos que si los chicos querían algo, porque otros años era no, porque no nos va a alcanzar para volver. Es el primer año donde el Señor se ha manifestado de una manera tremenda. ¿Pero por qué? Porque uno entiende que es por fe. Uno entiende que también el dar activa las bendiciones en nuestras vidas. El dar activa las bendiciones en nuestras vidas. Porque nosotros le damos al Señor y Él nos devuelve. Es terrible. Es terrible. Le mandaba un mensaje a la pastora hoy. ¿Hoy fue de esta manera o anoche? Anoche te mandé. Y bueno, que no saben, ya se van a enterar. Le digo, mirá, Laura, me mandó esto hermosa para vos. Justo me vino el pelo porque le acabo de probar el uniforme a Camila y le queda todo chico y le tengo que comprar todo el uniforme nuevo de la escuela. Digo, el Señor llega justo a tiempo. Pero es por fe, esa fe que mueve montañas. Esa fe que si hay algo imposible para vos, Él lo va a hacer posible. Él lo va a hacer posible. Pero muchas veces debemos dejar entender que Él obra como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. El otro don me llamó mucho la atención porque dice dones de sanidades. Vieron que están los otros en singular y este está en plural. Los institutos, los que ya saben, no digan nada, se callan la boca. A ver, ¿usted qué le parece por qué dice dones de sanidades? Esto me hizo explotar la cabeza. Pues estuve investigando, estuve leyendo distintos comentarios como para... A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué dice dones de sanidades? Porque son muchas las enfermedades que hay, son muchos los males, ¿sí? Y esto me hizo recordar, entonces, un don para cada enfermedad. Me hizo recordar que los que son viejos en el Señor como nosotros, que somos nuevitos por ahí no, pero me hizo recordar que había campañas en donde decían, hoy traigan a todos los que están en silla de ruedas. Hoy vamos a orar por todos los que están en silla de ruedas. Hoy vamos a orar por todos los que tienen hernia de disco. ¿Se acuerdan? Me hizo recordar eso. ¿Por qué? Porque en ese momento se activa el don de sanidad para la hernia de disco. El don de sanidad para los ciegos, el don de sanidad para los sordos. ¿Cómo es el Señor que tiene todo bajo control? No se le escapa nada. No hay nada que se le escape. Pero nosotros debemos anhelar esos dones en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a venir gente que está enferma, va a venir gente en silla de ruedas, gente sorda, gente ciega, y que ya lo estamos viendo. Yo me recordaba cuando estudiaba todo esto, recordaba el nene sordo que trajo Mimi, y lloraba y digo, Señor, haz un milagro en su vida, vos lo podés hacer. Pero necesitamos que ese don se active en nuestras vidas para poder ser ahí en el momento justo. Orar por esa persona y que se haga el milagro en ello. Se haga el milagro en ello. ¿Sí? Me encantó, ¿bien? Yo soy muy así.
Me encantó ese don. El otro dice el don de hacer milagros, ¿sí? Fíjense qué distinto. Uno era el don de sanidades y nosotros ¿qué le llamamos cuando una persona camina? Milagro. Un milagro. Pero en realidad es una sanidad. ¿Verdad? Es una sanidad que Dios hizo. ¿Por qué? Porque sanó algo que estaba mal. En cambio, el don de milagros es algo que Dios hace sobrenatural. Como por ejemplo, en las bodas de Canaán, que convirtió el agua en vino. Eso es un don de milagros. Eso es un don de milagros. ¿Sí? Es algo que está fuera de las leyes naturales. Cuando convirtió el mar en sangre. ¿No? O sea, son cosas que mientras veía todo esto, digo, Señor, ¿cuánto nos falta aprender? Es necesario prepararnos en la palabra, porque lo que le dije, estos dones tienen que estar activos en nuestra vida. Y debemos saber diferenciar cuál es el don que el Espíritu Santo activa en nuestra vida y en el momento justo. ¿Y para qué? Entender el para qué el Señor quiere que esté activo, ¿sí? La multiplicación de los panes y los peces. Eso es otro milagro que hizo el Señor. Porque tenía nada y alimentó a más de 5.000 personas. Esto me hizo recordar, tengo muchos testimonios así en mi larga vida. Sí, no es que sea tan grande, pero es como que tengo muchos años en el Evangelio. Estoy a punto de cumplir recién 43, así que imagínense todo lo que me falta en el camino del Señor. ¿No? Y me hizo recordar que en plena pandemia estaba mi hermana Rocío todavía acá, antes de irse a España, y ella era la que era la contadora de mi mamá, ahora soy yo. Ahora quedé yo a cargo, pero ella era la que llevaba la contabilidad de mi mamá, ¿no? Mi mamá cobraba la jubilación y la pensión, y mi hermana Rocío le separaba. Esto es para pagar tal cosa, esto es para pagar, muy joven mi hermana, esto es para, no, todo separadito con cada cartel, lo que era para cada cosa para pagar, y dijo, esto es lo que te queda para todo el mes. Y entonces entra Camila y mi mamá ora por ese poquito de plátano y dice, Señor, multiplicado. Y Camila la miraba a mi mamá y se reía. Bueno, ya te comunico. ¿No? Y empezó mi mamá a contar la plata, contó una vez. Cuando cuenta la segunda vez, era más plata de la que había contado. Cuando cuenta la tercera, más plata de la que había contado. Y Camila se le iban abriendo los ojos, no entendía. Cuando cuenta una cuarta vez, otra vez más plata de la que había contado. Y esos son los dones de los milagros. El don de milagros activos. Y dejó de contar. Era como la vasija, ¿no? Cuando llenó de aceite hasta la última vasija y ahí dejó de mermar el aceite, ¿no? Pero fíjense cómo es Dios, que activa en el momento justo sus dones. En el momento justo para nuestras vidas, ¿sí? Para edificación nuestra y para edificación de la iglesia, ¿sí? Después dice, el otro, profecía. El don de profecía no es lo mismo que ser profeta, ¿sí? El profeta tiene su ministerio de ser profeta, pero el don de profecía muchas veces es activo en el momento indicado cuando necesita el Señor hablar una profecía a la iglesia, ¿sí? En Hechos 19:6, yo se lo leo. Pablo estaba en Éfeso, ¿no? Y estaba hablando a 12 discípulos, da la casualidad que son 12, y le habla si habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y los discípulos le dicen que no, que el único bautismo que ellos conocían era el bautismo después del Bautista, o sea que habían pasado por las aguas, habían sido bautizados por agua. Recuerden que en marzo tenemos bautismo en agua, todos aquellos no están bautizados. De paso del chivo. ¿Sí? Y entonces Pablo ora por ellos, dice que automáticamente que
Pablo ora por ellos son bautizados en el Espíritu Santo y profetizaron. ¿Por qué? Porque era necesario en ese momento que profetizaran para edificación de la iglesia. ¿No? Muchas veces se toma como que, ya diste una profecía y sos profeta. No. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Solamente muchas veces es utilizado porque Dios necesita dar una palabra a la iglesia. ¿Sí? Dios necesita dar una palabra para edificación, una palabra para exhortación, una palabra aún para consolación de algo. ¿Sí? Y muchas veces, porque estos dones están como juntos los que vienen, ¿sí? El don de profecía, después dice el discernimiento de espíritu. Ese no está dentro del don de profecía, ese es otro grupo, ¿sí? El discernimiento de espíritu, yo como que voy muy rápido, ustedes cualquier cosa me dicen, me detienen, pero tampoco quiero robarle mucho tiempo, pero sí quiero que entiendan la importancia de que estos dones estén activos para los tiempos que vamos a tener en la iglesia, ¿eh? Porque va a venir mucha gente nueva y necesitamos los dones activos. Necesitamos estos dones activos en nuestras vidas. El discernimiento de espíritu. Este don nos da la capacidad, ¿sí?, de poder saber con qué espíritu viene la persona. Hay gente que se puede dar cuenta cuando una persona, por ejemplo, está endemoniada o cuando una persona está, no está endemoniada, sino que está perturbada. ¿Sí? Eso te lo da el discernimiento de espíritu, vos podés discernir. Vieron que hay gente que va y reprende y capaz que la persona estaba perturbada o estaba angustiada, como pasó la campaña con una chica que estaba embarazada. Y yo me di cuenta al toque que no estaba ni endemoniada ni nada, sino que era angustia, dolor lo que tenía dentro, ¿no? Pero es necesario que ese don esté activo en nuestras vidas para poder discernir con qué espíritu viene, ¿sí? Con qué espíritu viene a la iglesia. De decir, no, este es medio rarito, no me gusta. Yo encima que soy ahí con la gente que soy media... yo siempre digo que si me quieren abrazar es con una manito, la de los chinos. ¿Vieron la manito es así? No, yo soy una cosa que no me gusta, que estén encima mío, ni que... A mi hija le dije, oye, tenés todo el banco para sentarte. No quiero encima mío nadie. No, pero ya es mi forma de ser, ya soy así. ¿Sí? Pero ese discernimiento de espíritu nos da esa capacidad de poder interpretar con qué espíritu viene la otra persona. Porque a lo mejor lo que viene es con dolor, con angustia, con problemas, con carga. Poder discernir, es necesario que ese don esté activo en nuestras vidas. ¿Sí? Saben que en Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10, le voy a leer nada más. Le voy a leer desde el 6 para que puedan entender el contexto. ¿Sí? Acá está Pablo viajando a predicar, ¿no? Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, fíjense lo que dice, cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Como estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le residía el más hermano, que era Bar Jesús, ¿sí? Como leímos anteriormente. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué quería hacer? Que el procónsul no conociera de Cristo, no escuchara la palabra. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fíjense lo que dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Fíjense la palabra que le da Pablo a este hombre, ¿no? No cesarás de trastornar los caminos rectos. Perdón, me perdí. Y eso leo en los medios. Hijo del diablo, le dice, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Fíjense cómo enseguida
el discernimiento de espíritu vino y me impactó la palabra que encima de Pablo era, con sus palabras, era una cuchilla la palabra, ¿no? Y dijo, hijo del diablo. O sea, pero primero que dice, fue lleno del Espíritu Santo. Y nosotros, para poder discernir, para que estos dones se activen en nuestras vidas, debemos ser llenos del Espíritu Santo todos los días. No alcanza con venir los miércoles, con venir los sábados, los domingos, es todos los días. El Señor en el sueño me hablaba de esto y me decía, necesito una comunión continua con el Espíritu Santo. Es todos los días ser lleno de su Espíritu, para que estos dones se activen en el momento justo, indicado, que sea nuestra fuerza, para ayudar a otros, para poder edificarnos aún nosotros mismos. ¿Sí? Después dice, diversos géneros de lenguas, ¿sí? Que como sabemos, los que estamos bautizados en los distintos tipos de lenguas, el Señor muchas veces utiliza, ¿no? Lenguas angelicales y utiliza muchas veces que la gente sea lleno en otro idioma. Yo le contaba a mi hija que mientras armaba todo esto y hablaba con Monza y con Cami, porque diversos géneros de lengua fueron llenos en Hechos capítulo 2. Fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas y ¿qué hicieron? Predicaron la palabra en otros idiomas. ¿Cómo puede ser esto? Si no saben mi idioma, ¿cómo pueden estar hablando mi idioma? Entonces le contaba a Cami que cuando yo tenía 12 años, que se vino el avivamiento en el año 93, fue terrible, que aparte de ser bautizados en otras lenguas, que nosotras ahí recibimos el bautismo en el Espíritu Santo en ese avivamiento, la gente de acá sigue hablando otro idioma. Algunos hablaban mexicano, otros hablaban inglés, otros hablaban portugués. Y Camila me decía, yo quiero hablar portugués. Y bueno, le digo, hola Señor, que Dios te bautice. Pero yo le decía a Camila, no es que vos hablabas ese idioma en la reunión y te ibas a tu casa y se pasaba. No. Vos estabas una semana, 2 semanas hablando ese idioma en tu casa, en mi caso mi papá, porque mi mamá había sido bautizada en otro idioma, yo no me acuerdo si era medio mexicano, una cosa así. Imagínense mi papá inconverso. Y no es que llegó de la reunión y se le pasó, no, estuvo como 2 semanas hablando así. Iba a hacer los mandados y todo el mundo la conoce porque hace 43 años que vivo en ese barrio, imagínense, iban a todos los negocios que nos conocían y ella hablaba otro idioma. Y les predicaba que había sido lleno del Espíritu Santo. ¿No? Y cómo uno lo recuerda con gozo, porque era lleno del Espíritu Santo. Pero ¿por qué el Señor no lo puede hacer hoy? ¿Por qué el Señor no puede traer ese avivamiento hoy a nuestras vidas? Pero nosotros ¿qué debemos hacer? Buscarle, ser lleno de su Espíritu Santo. Todos los días. Hablaba con Elsa hoy y me compartía un poco, ¿no? de la prédica de Nicolás, porque justo ella estuvo enferma, no pudo venir acá, y me dice, justo lo que hablamos el domingo de la mañana, Nicolás compartió lo mismo, el ser lleno del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos hoy ser llenos. No alcanza con venir a una reunión, ya no alcanza más. No alcanza. Necesitamos ser llenos de su Espíritu. Necesitamos que estos dones se activen no solamente para nosotros, para los demás, para los que van a venir, para poder ayudarlos, extender esa mano en ese momento que ellos están pasando, que muchas veces no entendemos todo lo que han pasado en su vida. Yo digo, ¿cómo puedo llegar a hablar con una persona que ha pasado miles de problemas? Yo he pasado problemas, pero hay personas que me han superado. Pero la gran diferencia es que yo tengo aquí esto de los 5 años. Entonces, cada problema que yo tuve, iba a la presencia del Señor, a orar, a buscar de Él. Yo hablaba con Cami y le decía, sé agradecida, hija, a los dos, a Fe también,
Sean agradecidos porque tienen todas las cosas en la escuela, porque le podemos comprar todo. Porque yo para tener las cosas en la escuela tenía que trabajar todo el verano, dar particular todo el verano y poder comprarme los útiles. Y a veces ni siquiera me alcanzaba a comprar todo. Pero el Señor siempre suplía. ¿Pero a dónde iba? A Él. Y la gente que no lo tiene, ¿cómo hace? Necesitamos ser llenos, necesitamos que los dones estén activos en nuestras vidas. Amén. Y el último don es el don de interpretación de lenguas. ¿Sí? Este don muchas veces es necesario en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces, como le decía hoy, el don de profecía se une con el don de lenguas y muchas veces la persona habla en lengua y no sabe que está dando una profecía. Vieron que ahora no se escucha tanto, pero antes era como que se hablaba en lengua y se hablaba fuerte. ¿Sí? Se hablaba fuerte y muchas veces había una persona que elevaba la voz y oraba en lenguas, ¿no? Y ni siquiera sabía que estaba dando una profecía para la iglesia. Pero el don de interpretación de lengua llegaba a otra persona y podía interpretar lo que estaba orando. ¿Sí? Y a mí me impactaba mientras estudiaba todo esto, es que cuando se activan estos dones y empiezan a orar en una reunión, yo me imaginaba, ¿no? Mientras iba leyendo en una reunión, ¿no? Que no es que estaban tres hablando a la misma vez, no, es uno solo el que ora, es uno solo el que habla, uno el que interpreta, no se pisa, no, es todo un orden. Y yo digo, ¿cómo es Dios? Porque todo es un orden en Él. No hay nada que se escape de su mano, pero necesitamos la interpretación de lenguas. Y como les dije hoy, tengo muchos testimonios, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando éramos chicas, que había una persona en este lugar, que Ruth se va a acordar, que oraba y hablaba fuerte, no sé si tendríamos 13, 14 años, capaz que menos también. Oraba fuerte, ¿no? Y había una persona que tenía la interpretación, el don de interpretación de lenguas. Y pudo interpretar, o sea, Dios se le reveló, ¿no?, su vida con ese don. Y después fue a hablar con los pastores, y me acuerdo hasta el día de hoy, ¿no? Y que la persona en realidad lo que estaba haciendo era una oración en contra de la iglesia. O sea, es necesario. Yo le estoy hablando hace muchos años atrás, ¿no? Pero es necesario que los dones estén activos, que estemos atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero le vuelvo a repetir, ¿cómo conseguimos todo esto? Pasando tiempo con Él, buscándole, orando, buscando en su presencia. Saben que yo vengo orando por estos dones en mi vida, en mi familia, y sé que Dios nos va a dar y que Dios nos va a despertar en cada uno de ustedes y los va a repartir como Él quiere. Pero es necesario que le busquemos, es necesario que pidamos esos dones en nuestras vidas, que pidamos esos dones para la iglesia y que estén activos, porque los tiempos que vienen no son buenos. Va a venir mucha gente con necesidad y necesitamos esos dones en nuestras vidas. Necesitamos impartir fe en esa gente que está desanimada, impartir palabra de aliento en esa gente que ya no quiere más vivir, en esa gente que está pasando necesidad. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Invito a los chicos. Y que puedas pedirle al Señor ahí donde estás. Decirle, Señor, necesito de vos. Necesito de vos. Necesito de tu presencia. Yo siempre digo, Señor, sin vos no soy nada. No hubiese llegado hasta donde estoy si no fuera por el Señor. Nada de lo que tengo es mío. Ni material, ni espiritual, ni trabajo, ni sabiduría para el trabajo. Nada de lo que tengo es mío. Es todo el Señor. Pero siempre recurrí a Él cuando tuve una necesidad, cuando siempre recurrí al Señor.
siempre recurrí a Él. Y necesitamos de la presencia del Señor. Necesitamos de su Espíritu. Amén. Oramos, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, porque sos un Dios tan grande, Señor, tan poderoso, Padre. Un Dios tan amoroso con nosotros, Señor. Un Dios misericordioso. Un Dios, Señor, que cada vez que corremos a ti estás con los brazos abiertos, esperándonos, Señor, para recibirnos. Necesitamos en esta noche ser llenos de tu Espíritu Santo.